Volvamos a leer en la epístola a los Romanos y ya usted va a saber quiénes son los que le están diciendo que abran los estudios mañana y pasado si el Señor no viene antes. Solo quiero que vayamos primero en el capítulo 10. Es una expresión en el versículo 2, pero vamos a leer versículo 1. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces aquí hay celo y ciencia, conocimiento. Vamos al capítulo 12 ahora. Versículo 1, así que después de esa doxología que él acaba de expresar, él dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos en la metamorfosis que debe verse en cada creyente salvado. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hasta allí la lectura. Confiamos que el Señor prosperará su palabra leída en cada corazón. Amén. Hay celo sin ciencia y hay ciencia, conocimiento sin celo, y las dos cosas son malas. El que tiene celo tiene ardor, tiene fuego, está activo, pero sin basarse en la revelación de Dios, en las Escrituras, es un fanático. Celo sin ciencia. Y él tiene que decir con dolor en su alma: su querido, amado pueblo, Israel, según la carne, yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pero entonces, cuando llegamos a la parte práctica de la epístola, el apóstol tampoco quiere. Está expresando el propósito, la voluntad del corazón de Dios, de nuestro Dios, que haya conocimiento sin celo. Eso se llama apatía. Un conocimiento teórico muy grande, pero el corazón no está ardiendo. Creo que el Señor tenía que reprender eso en la asamblea que estaba en la ciudad de Laodicea al final del siglo primero de esta era. No eres ni frío, no eres caliente. Era tibio.
te vomitaré de mi boca. Te voy a rechazar por completo, te voy a vomitar. Pero Él dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Por tanto, sé celoso, sé ardiente. Y esperamos en Dios, hermanos, que esta conferencia impacta nuestras vidas. Sean discípulos antiguos, sean nuevos bebés espirituales, nuevos creyentes como hay en esta reunión. Esta conferencia transforme nuestra vida. Y la única manera que Dios ha señalado para esa transformación es por ver al Señor, como escuchamos en el primer mensaje. 2 Corintios 3:18 dice, mirando a rostro descubierto la gloria del Señor como en un espejo. Todavía no le podemos ver como le vamos a ver cuando Él venga y nos lleve para estar con Él para siempre. Pero podemos verle, ver su gloria y por nivel, por grados, ir transformándonos, siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Él por las Escrituras. Como dijo el hermano Andrew, él no tocó ni la cuarta parte de lo que contiene la enseñanza en Romanos. Hay una introducción, primeros 17 versículos, hay una conclusión de la epístola en el capítulo 16. Entre esas dos, prólogo, introducción, conclusión, están la exposición. Se puede dividir en varias partes. Muchos de los maestros que están aquí de la palabra de Dios están familiarizados con las divisiones de la epístola. Estamos dando eso para no tener que usar unos minutos preciosos del estudio mañana y del estudio pasado mañana, si el Señor no viene antes, porque puede venir hoy. Dando el contexto de los capítulos que vamos a estudiar. Hay una parte, vamos a decir, legal. Como ya hemos escuchado, el apóstol, capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, enfoca ese aspecto del pecado que nos hace culpable. Hemos violado los mandamientos de Dios. Todo ese desvío comenzó por una falta de gratitud. No le dieron gracias, ni le dieron gloria como Dios creador. Más bien le dieron la espalda. Se volvieron a ídolos y empezaron a adorar las criaturas antes que el creador. Y empezó la debacle en la raza humana por falta de gratitud, por falta de amar de todo corazón, de toda la mente, con todas las fuerzas al Dios vivo y verdadero. Somos culpables, la culpabilidad por el pecado. Pero en el capítulo 5, versículo 12, Él toca otro aspecto, la contaminación por el pecado. Y entonces Él habla de el pecado en singular. Allá hay muchas transgresiones en el cúmulo de acusaciones que Dios tiene contra todo ser humano. A lo menos 14, adicional a las otras acusaciones que están en el libro de la obra. Me pregunto si todos sabemos eso. Si estamos anunciando un claro evangelio, como tenía don Santiago Seward en su carta de los dos caminos y los dos destinos. Una R grandota. La primera lección, ruina por el pecado. Segunda lección, redención por sangre. Tercera lección,
regeneración por el Espíritu. Y así iba. 5 o 7 lecciones con la letra R. Pero en la doctrina del Evangelio que está en la epístola a los Romanos, el apóstol presenta la culpabilidad, pero también no solo está hablando de los muchos pecados. Capítulo 3, él concluye el proceso judicial. Hemos sido acusados ante Dios, ante su tribunal. Aquí están los testigos, la ley y los profetas. Y él cita todas esas escrituras y los distintos pecados, la lengua de áspid, el veneno, cuando uno habla, y enumera varios pecados. Pero en el capítulo 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los seres humanos por cuanto todos pecaron. Aunque no existía ley, desde Adán hasta Moisés, los hombres morían porque eran pecadores. Hay el pecado en singular en mí y en usted. Y el pecado nos ha deformado, nos ha ensuciado, nos ha torcido a todos. Isaías capítulo 6 es antes de los 5 capítulos primeros. Muchas veces decimos capítulo 5, él está diciendo ay, 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 ay. Y entonces capítulo 6 él dice ay de mí. Pero en la estructura característica de su libro, él presenta la tercera visión, pero fue la primera en su experiencia. Cuando él fue llamado al servicio, al ministerio, como profeta, yo vi al Señor en un trono alto y sublime, tan grande, tan majestuoso, que el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Tan grande que es. Su gloria llena toda la tierra, dijeron esos serafines. Y cuando él ve al Dios santo, al Jehová, él está hablando del Hijo de Dios, el que llegó a ser en el tiempo y en el espacio, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Verbo eterno encarnado. Esto dijo Isaías, Juan capítulo 12, cuando vio su gloria, la del Mesías, y habló de él. Y cuando él ve la santidad, él dice, ay de mí, que tengo labios inmundos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay una corrupción en mí. Y nos hace bien a todos para ser salvos y para servir al Señor y para interrelacionarnos con nuestros hermanos. Porque creo, hermanos, yo no me he puesto de acuerdo con los hermanos. Creo que la expresión del capítulo 12, versículo 3, cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, tiene que ver con eso. Cada uno de nosotros, ¿cómo llegó a Cristo? Un pecador culpable, un pecador contaminado, sucio. El énfasis mayor en la primera parte es el aspecto legal. Está acusando, está sentenciando bajo el juicio de Dios. Lo que le falta es que muera para ir a la condenación eterna. Ya está condenado. Pero ahora es salvado, justificado, redimido y ya está glorificado. Para Dios ya estamos glorificados. Capítulo 8. A los que antes conoció, predestinó, escogió y predestinó, llamó. Se viene desde la eternidad y llega hasta allí, hasta el lugar donde estabas tú y yo, cuando el Señor nos salvó. Nos llamó por el Evangelio, nos salvó, nos justificó, nos glorificó. Ya estamos glorificados.
Para allá vamos, salvados por la gracia de Dios. Esa es la medida de fe. Me hace bien tener eso presente. ¿Quién era yo cuando vine a Él? Yo ni preguntaba por Él. Pero me ha pasado como Mefiboset. Mefiboset ni preguntaba por el rey David. Pero el rey David dijo, ¿dónde está Él? Está allá en Lodebar. ¿Dónde está Él? Tráemelo. Y aquel hombre lisiado, miembro de una familia de su enemigo, ahora está sentado a la mesa como hijo del rey. Con razón Mefiboset dijo, ¿quién soy yo? Un perro muerto como yo. Nos hace bien, me hace bien a mí tener presente eso. Bien, hermanos, creo que eso es, tienen toda la noche para meditar y me ayudan mañana y le dejo a ustedes interpretar. Pero ese creo que es la medida de fe. No se nos olvide, sirviendo en la asamblea, sirviendo al Señor, relacionándonos con los inconversos, como fui que vine al Señor, salvado. Esa es la medida de fe que el Señor ha dado a cada uno. Bien, entonces, la santidad de Dios, la santificación es esa parte de la epístola, en la doctrina, en la parte doctrinal. Esa es una exposición, ya es ética. Primero legal, después ética y entonces dispensacional, capítulos 9, 10 y 11. Pasado, presente y futuro de Israel. Y aún allá justicia de Dios, justificados pues por la fe. Yo no lo merecía. No hay juicio para mí. Él no solo murió por mí, Él resucitó para nuestra justificación. Resucitó, pero entonces se aplica cuanto a la santificación, el bautismo en Cristo Jesús. Fuimos sepultados, morimos juntamente con Él, fuimos sepultados juntamente con Él y hemos resucitado juntamente con Él para andar en vida nueva. Esa verdad, esa experiencia la confesamos públicamente cuando somos bautizados. Y ahora tenemos la capacidad por el Espíritu Santo de decirle al pecado que está en mí, decirle no, no, yo ahora tengo un nuevo amo, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos ahora la capacidad, antes éramos esclavos del pecado, siervos del pecado, de la injusticia, ahora no. La santificación, la santidad de Dios. Pero entonces el aspecto dispensacional, la fidelidad de Dios. Aún Israel, aún cuando está como está, y ahora todavía le falta una hora muy negra, los dolores de Jacob por delante. Va a sufrir más y en una medida más amplia todavía. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, dice el apóstol Pablo, poco antes de llegar a la doxología. Todo Israel será salvo cuando venga el Señor en gloria. La fidelidad de Dios. Pero en esos capítulos del 12 al 16 es la responsabilidad de cada uno. Hermanos, cuando uno va ampliando su conocimiento, eso tiene que afectar el corazón. Y a medida que va conociendo más de ese Dios, de ese sacrificio de Cristo en la cruz, de esos propósitos de Dios, de esa gracia abundante, las riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros, el corazón tiene que arder. Y sabe, nosotros vamos a ser capaces de no seguir obedeciendo al pecado, de seguir dándonos esos gustos
que disgustan a Dios, esa carnalidad en nuestras vidas, esa poca de mundanalidad que nos está invadiendo. ¿Somos salvos o no somos salvos? Oh, el creyente que está latiendo, que tiene celo conforme a la ciencia, arde su corazón. La base de su obediencia es la gratitud que tiene al Señor. Yo no sé usted, pero cada vez que uno está en la cena del Señor, uno debe salir distinto. La cena del Señor, bien realizada, transforma nuestras vidas. Nos conforma a Él, hace que el corazón vuelva a arder. Por amor a Él, lo que Él padeció para salvarme, ahora en su vida de resurrección, el poder de una vida indestructible, lo que Él tiene para mí, para vivir para Él. Ojalá que estas conferencias, desde este mismo instante que estamos comenzando, podamos apercibir la voz del Señor, podamos ver un poco ya de su gloria, de su gracia, y eso transforme nuestras vidas y salgamos diferentes para su gloria. Que Él bendiga su palabra.